Salam a todo el mundo, ¿qué tal? Yo soy la doctora Laura Casorroyo, también conocida como Plumas en este mundo de Internet de las cosas, y es un inmenso placer estar aquí hoy colaborando con Sasa y siendo pues, una de las conferenciantes en este evento que me parece tan divertido y tan interesante a la vez. Me gustaría, no puedo empezar sin agradecer a la organización que me contactasen y me ofreciesen ser una de las conferenciantes porque les mostró un interés en mi trabajo que yo agradezco mucho, y además a mí me permite la oportunidad de hacer dos cosas que me gustan mucho. Una es hablar, me gusta muchísimo hablar, y la otra es hablar de cosas que me apasionan, que son la historia, el arte y los videojuegos. Y además estoy emocionada de estar acompañada de tantísimos compañeros increíbles, profesionales y amigos, así que muchísimas gracias al resto también de participantes, a vosotros que me estáis escuchando y a los demás speakers que van a estar en esta conferencia. Gondor pidió auxilio, Rohan absolutamente respondió, así que vamos a hacer una pequeña introducción sobre qué es lo que vamos a ver en los siguientes. Y no me voy a comprometer con un número de minutos porque siempre me sale mal. Siempre que digo, hoy vamos a hablar durante 50 minutos, 45, o me paso o no llego, entonces los siguientes minutos, dejemos que Ahura Mazda y sus yazatas decidan, vamos a estar hablando de algo que a mí me parece muy interesante de ver porque habla de nosotros como sociedad, como consumidores de videojuegos, como consumidores de la historia y la historia del arte, y como público ante un producto. Y como bien dice la primera representación que tengo yo aquí a mi alrededor, vamos a hablar de cómo se ha representado la cultura aqueménida en los medios modernos. No solamente vamos a hablar de videojuegos, porque ¿por qué solo detenernos en los videojuegos cuando tenemos muchísimas más cosas? Vamos a hablar de cómics, vamos a hablar de películas, vamos a hablar de videojuegos, por supuesto, y vamos a hablar no solamente de los aqueménidas como tal, es decir, de la dinastía aqueménida. Este discurso no va a ser tan orientado, no va a estar tan orientado a la precisión histórica con la que se hicieron estos productos, es decir, el deseo de adscribirse a un discurso más o menos verídico y real, sino ¿qué es lo que tiene que tener un producto para que se considere aqueménida, ¿no? ¿Cuál es la estética que hemos creado en este mundo moderno para referirnos a los aqueménidas y de qué forma esto lleva ciertos mensajes intrínsecos que pueden ser buenos, pueden ser malos o pueden estar plagados de esa terrible, terrible cosa que todavía nos tenemos que sacudir, que es el orientalismo? Normalmente, cuando yo hago mis directos, mis bachá, la gente que me ve, tienen un contador de veces que yo digo orientalismo y cada vez que lo digo tengo que dar un trago del té que me estoy bebiendo. Así que como ya lo he dicho 2 veces o 3, pues voy a dar una, y si lo queréis contar en casa, pues adelante. Vamos a centrarnos también en una de las mejores, de las ciudades más conocidas de Irán, porque, pues, si me preguntáis a mí, cualquier excusa es una buena excusa para hablar de los aqueménidas. Y en general, vamos a empezar diciendo que el mundo antiguo es extremadamente popular. No solamente los aqueménidas, sino que el mundo antiguo hace muchísima popularidad. Es un universo histórico que recrear, que llama mucho la atención, especialmente cuando se trata del pasado grecolatino, aunque tenemos más representaciones aparte de Grecia y Roma, pero Irán como un conjunto cultural también está ahí. Pero, como digo, ¿qué es eso de ¿qué es un aspecto iranio antiguo? ¿Cómo se indica al espectador que esto es iranio antiguo? ¿Tenemos una noción de lo que es? ¿O en realidad para nada y cualquier cosa que nos enseñen nos vale porque es un mundo que también es muy desconocido en general? ¿Hay algo más intencional detrás de la pura estética? Simplemente es goce estético, no hay ninguna preocupación, no deberíamos leer entre líneas. Pues eso es lo que vamos a ver hoy en Bajo la sombra de la Huma, representaciones de la cultura aqueménida en el mundo moderno. Así que vamos a proceder a hacer, pues esto está lleno de introducciones, y vamos a empezar. Yo he dividido la charla en capítulos y la primera es: ¿quiénes son los aqueménidas? ¿Quiénes son los aqueménidas? Porque quizá algunos de vosotros pues, no los conozcáis, pero los aqueménidas fueron una dinastía que estuvo reinando en lo que conocemos como el Irane Bozorg, el Gran Irán, la planicie irania, desde aproximadamente el siglo
Vamos a decir sexto antes de la era común porque no estamos aquí para meternos en controversias, pero digamos que el que se conoce como el fundador de la dinastía aqueménida, perdón, que es Ciro II el Grande. Ahí está discutido si él era muy aqueménida, muy mucho aqueménida, muy poco aqueménida o no, pero con el que no podemos tener ningún atisbo de duda es con Dariabush I, Darío I, que es el fundador de la dinastía. Y esta familia, esta dinastía está establecida en la zona de lo que es el actual Irán y un poquito, bueno, se van expandiendo, se van reduciendo, lo que es un imperio móvil de toda la vida. Y hasta que pasa algo en el siglo IV antes de la era común, y ese algo que pasa es una persona a la que yo no le tengo especial cariño, pero que debo confesar no me quito de la cabeza porque lo nombro siempre, que es Alejandro Magno, Escandar, como se le conoce en persa. Entonces, hasta el año 330, antes, insisto, de la era común, están reinando los aquemenidas hasta que pues, Alejandro llega y decide que no, que ya fue, que le apetece a él ahora ser rey de reyes, y con eso se termina la dinastía aquemenida. A pesar de ser una de las dinastías más influyentes del mundo antiguo, es verdad que en comparación con otras no es tan conocida, y de hecho queda muchísimo por estudiar y muchísimo que aprender de las excavaciones arqueológicas, los restos histórico-artísticos que preservamos. Y bueno, pues quizá algunas de las personas que os suenen pertenecientes a esta dinastía sean el que ya he mencionado, Kurushevuzorg, Ciro I el Grande, Dariabush I, que es Darío I, Jerjes, que también es muy famoso, Jerjes I, y luego quizá pues Artajerjes, nombres como Artajerjes, Cambises, Bardias. Si ya estáis metidos en harina y os gusta a vosotros, ¿qué os gusta un buen drama histórico? Pues lo mismo que me gusta a mí, ahí también os pueden sonar ciertos nombres. Como digo, esto no es una clase magistral de quiénes son los aqueménidas, porque no estamos hablando de eso, pero me parecía interesante traer una pequeñísima, breve introducción por si alguno de vosotros no le suena. Si es la primera vez que oís nombrar a esta gente, está fenomenal, está estupendo. ¿Sabéis la cantidad de gente que hay en la historia, en el mundo, a lo largo de estos milenios, que no se conoce o no es muy conocida? No pasa nada. Es decir, aquí no pasa nada porque todos venimos a aprender. No hay que avergonzarse de decir, ay, pues yo esta gente ni me suena. La dinastía, una de las dinastías más influyentes del mundo antiguo, chica, no conozco. No pasa absolutamente nada. Está muy bien. Son muy interesantes, si os apetece. Voy a hacer una cosa, me voy a mover levemente hacia hacia este lado, la dislexia, y me voy a quedar aquí en una esquina durante el resto de la conferencia para que me podáis ver un poquito mejor las diapositivas, porque otra cosa no, pero una es historiadora del arte y por lo tanto tengo fotos. ¿Cuántas? Sí. Todas esas. Tengo muchísimas fotos y muchísimas imágenes. De hecho, mis pantallitas tienen muy poco texto porque a mí me gusta que vosotros veáis, que escuchéis y que veáis, sobre todo. Vamos a centrarnos en lo que es la fuente primigenia y absoluta, Master in the Universe, de la estética aquemenida. ¿De dónde se extrae esta suerte de estética aquemenida? ¿De dónde la sacamos, ¿no? ¿De dónde podemos empezar a extraer y conformar un lenguaje visual que, después recreado en ciertos productos modernos, diga, oh, aqueménida? ¿De dónde? Pues de ningún otro sitio que su ciudad, su capital, el corazón de su imperio, Persépolis. Persépolis, conocida también en persa como Taht Jamshid, el trono de Jamshid, o Parsa en su momento, porque vais a notar una cosa, y es que los aqueménidas eran gente muy práctica. Esta gente, junto con China, son los inventores de la burocracia, y perder el tiempo no les iba bien. Entonces, todo más o menos se llama igual. ¿Por qué digo esto? Porque la dinastía de los Parsa se llama también la provincia de Parsa, y esta ciudad se llamaba Parsa en su momento. Podemos verlo como una falta de originalidad o podemos verlo con un sentido práctico. Yo creo que es más bien lo segundo, pero yo lo dejo a vuestra imaginación. Entonces, Persépolis. ¿Qué es exactamente Persépolis? Persépolis fue, porque ahora mismo no sigue siendo capital ceremonial, fue la capital ceremonial del imperio y de la dinastía aqueménida. Está ubicada en la provincia moderna de Fars, en el sudeste de Irán. Y yo ya sé que la foto esta es preciosa porque a mí me encanta, pero vamos a ponernos un mapa. Esto es unas poquitas imágenes. Esto es donde está el actual Irán, y ahí tenéis un mapa bien grande con una flecha estupenda señalando a dónde está Persépolis, para que os ubiquéis un poquito. Y fue fundada alrededor del a mitad del siglo VI antes de la era común, aproximadamente el 500
530, 550, las fechas no son muy exactas, pero Persépolis, esto es muy importante, Persépolis no era solo una... ¡Ay, que estoy tapando el mapa, perdón! Aquí está Persépolis. ¿Por qué no me he dado cuenta que estoy tapando el mapa? Pues porque estoy gestionando varias cosas a la vez y pues no me he dado cuenta. Bueno, Persépolis no era solamente una capital en el sentido de una ciudad y ya está, o un palacio y ya está, sino que era todo un complejo palatino, es decir, es un complejo palaciego inmenso. Era una ciudad independiente y pequeñita en comparación con otras, pero era una ciudad completamente independiente. Aquí tenemos palacios, tesorerías, salas del trono, salas de juegos, salas de fiestas, cocina, sala de administración, oficinas. Aquí había absolutamente de todo. Y como os digo, es tan importante porque capitales en el imperio aquemenida hubo muchas. De hecho, aquí veis alguna otra. Aquí encima de mí tengo Pasargada, o un poquito más arriba, porque no llega mi mano, está Ecbatana. Y luego también tenemos Susa, un poquito más ahí pegadito. Ahí lo veis, ahí pegadito al 5, donde pone un 8, que son las diferentes provincias, las diferentes satrapias del imperio. Capitales Persépolis, perdón, el imperio aquemenida tuvo muchísimas capitales, y de hecho iban cambiando. No obstante, Persépolis siempre era la capital ceremonial, la espiritual, digamos la que contenía el mensaje imperial mejor que ninguna otra, porque cuando el fundador de esta ciudad es Darío I, que quería transmitir un mensaje muy claro, que es que juntos somos más fuertes, y de hecho es esta unicidad a través de la diversidad que está representada en todo su arte. Aquí os dejo unas cuantas imágenes más. De hecho, voy a desaparecer un momento. ¡Chas! Ya no estoy. Para que veáis las fotografías. Lo más importante de Persépolis, para nuestra charla de hoy, es que es el lugar de donde se puede extraer mayor contenido visual para recrear algo que nosotros después consideremos como aquemenida. ¿A qué me refiero con esto? Pues que Persépolis va a ser la referencia con mayúscula de prácticamente todos los productos que vayamos a ver. ¿Es la única? No, porque después también tenemos otros sitios arqueológicos que he mencionado. El problema es que ya no se conservan tan bien o están despedazados y expuestos en diferentes museos del mundo, como ocurre, por ejemplo, con los complejos palatinos de la ciudad de Susa, de Ecbatana, y luego además tenéis que pensar en los objetos que se encuentran en museos, pero digamos que Persépolis es el foco principal de una referencia visual que buscarían los creadores a la hora de convenir algo que fuese o que inspirase un recuerdo aquemenida, ¿no? Si os interesa, por cierto, porque os podéis preguntar, pero ¿cómo de verídico es esto? ¿Cómo de verídico es esto? ¿Cuánto de verdad hay en las recreaciones? ¿Tenemos algo similar? Pues afortunadamente para todos nosotros, ahora sí lo tenemos. El Getty Museum organizó hace un tiempo, no mucho, hace 2 años creo como mucho, una reconstrucción virtual de Persépolis que se llama Persépolis Reimaginada, Persépolis Reimagined. Y es estupenda. Es estupenda porque además tiene muchísimo material para que vosotros... Esto es totalmente gratis, por cierto, podéis entrar, ponéis Persépolis Reimagined y vosotros podéis entrar, o incluso ponéis solamente Persépolis Getty y os va a dejar entrar, y podéis ver todo el complejo. La recreación es muy buena, hay un trabajo increíble detrás de esto, y a mí me parece que para la divulgación es maravilloso porque aquí podemos contrastar si realmente eso que nos han vendido como aqueménida lo es o no. De hecho, ahí tenéis un mapa también en una esquina, tenéis los diferentes edificios con diferentes explicaciones. De hecho, este es un lugar que yo visito bastante en mis propios directos porque me parece que es increíblemente útil para un montón de propósitos. Y aquí os he traído una comparación de las fotos originales, es decir, esta es la puerta de todas las naciones, levantada por Jerjes I, uno de mis monarcas aquemenidas favoritos, porque esto es una cosa que sucede cuando te dedicas a la historia y a la historia del arte, terminas teniendo figuras mitológicas favoritas, terminas teniendo monarcas favoritos y monarcas a los que odias. Gandar, por ejemplo. Entonces, aquí en este lado tenemos a estos toros, que son los toros de la parte de atrás, no, de delante, de la puerta de las naciones. Y aquí en la reconstrucción del Getty es el aspecto que habrían tenido, y además súper importante, está policromado. Esto es
lo habréis escuchado un montón de veces porque estoy convencida de que conocéis bastante a fondo el mundo antiguo, pero si no, vamos a repetirlo una vez más, por si no lo ha dicho nadie todavía en esta conferencia. El mundo antiguo es luz y color, les encantan los colores, cuanto más estridentes, cuanto más chillones, cuanto más que salten ahí a la vista. Además utilizan mucho una paleta cromática primaria, el azul, el magenta, el rojo, el amarillo, el verde, además que se vea, ¿no? Que se vea bien. Y me gusta muchísimo poner estas dos imágenes porque si no, el paso del tiempo y un terrible, si me preguntáis a mí, estado de conservación hace que nos imaginemos las estatuas, los edificios y en general las ciudades como un poco sositas, es decir, completamente destripadas, stripped del color, desprovistas de esta capa cromática que las hace tan interesantes. Y de hecho aquí tenemos otra fotografía que es una de las escaleras de la Apadana y podéis ver, de hecho, estas son dos imágenes del propio Getty. Voy a quitarme de nuevo. ¡Chus! Ya no estoy. Esto es una de las imágenes del propio Getty y si ahí hacéis clic en esa pequeña rosetilla que veis en el centro de la imagen superior, os enseña la imagen completa. Por supuesto, esto está acompañado de textos históricos y divulgativos hechos por profesionales que os explican un poquito qué es lo que estáis viendo y por qué tiene este aspecto. Ya os digo, a mí el Getty no me paga por hacerle publicidad, pero cuando una cosa está bien hecha y esto es increíblemente beneficioso que lo tengamos para los que nos dedicamos a la divulgación del mundo iranio y para enseñaros, ¿no?, cómo era realmente. De hecho, fijaos en esas columnas, en esas columnas rojas, pintadas de rojo. Rojo, pero rojo, quiero decirte, no es, no, voy a darle una capa así como de carmesí. No, rojo vivo, que salte a la vista. Y ahí tenemos también los toros pintados de azul y, como veis, todos los relieves, toditos estaban policromados, todos absolutamente, que es una cosa muy importante. Y de hecho, las misiones arqueológicas que están trabajando a día de hoy en Persépolis, como por ejemplo la de, ¿cómo se llama? Sapienza di Roma, creo que es la Universidad de Roma, está trabajando, se encuentra pigmento en estas estatuas, es decir, en los altos relieves, lo que quiere decir que hay evidencia arqueológica de que esto estaba pintado, ¿no? Vamos, ya que esto es la organización para salvaguardar el mundo antiguo, vamos a salvaguardar el mundo antiguo colorido, porque el mundo antiguo así, color arena, no nos hace ningún favor, más si luego tratamos con cosas como el orientalismo, el destierro, el exotismo, y vosotros sabéis, ¿no? Bueno, vamos a empezar con nuestro primer producto de representaciones de la estética aqueménida. Y vamos a hacerlo con un cómic, y además un cómic iraní, que es Takhte Jovidan. Takhte Jovidan quiere decir el trono eterno, el trono inmortal. Y esta historia está centrada en ese caballero amable que veis en la portada del cómic. Ese no es otro que Alejandro Magno, ese es Escandar. Y después de su conquista de Persépolis, bueno, os voy a dar primero quizá otros datos porque me estoy emocionando. Es que le veo y me pongo nerviosa, no puedo evitarlo. Bueno, os cuento. Takhte Jovidan es un cómic del estudio iraní Hurraj Studio, que se publicó en 2020 y narra la historia de Escandar, de Alejandro Magno, después de la destrucción de Persépolis, porque el estado es hecho polvo, y su obsesión con encontrar la fuente de la eterna juventud, la fuente de la vida eterna. Y esto es una cosa que es muy interesante porque mezcla dos líneas narrativas. Esta obsesión de Alejandro Magno por no morirse, la verdad es que me vais a disculpar, yo no controlo la figura de Escandar fuera del contexto iranio, pero en el contexto literario iranio es como su... Sois jugadores de RPGs, sois jugadores de rol, es su quest, es su main quest, es su misión. Entonces, en el mundo literario iranio, Escandar, que tiene muchísimos libros escritos sobre él, se pasa la vida buscando dónde está la fuente de la eterna juventud y cómo no morirse. El cómic, que suena un poco estúpido esto de cómo no morirse, sí, pero es que es lo que hace. Y de hecho, el cómic es muy interesante porque se apoya muchísimo en el mundo de los sueños y en la dimensión onírica, en las pesadillas que tiene Escandar después de haber arrasado Persépolis. Y en esta hace una exploración suya de cómo su mente torturada está intentando dar con una solución que
supuestamente sería la fuente de la eterna juventud. Y es que lo que llama mucho la atención es esta mezcla, ¿no? La narrativa se apoya muchísimo en el mundo de los sueños y en esta obsesión y culpa de Alejandro por haber destruido Persépolis. Y lo que llama mucho la atención, por ejemplo, es la elección de la estética. Aquí veis que claramente ha habido una observación y ha habido una copia directa de lo que es la estructura real de Persépolis, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, que tenemos aquí al ladito, tenemos a los diferentes ministros perdón, ministros no, estos son embajadores que vienen a presentar ofrendas al Rey de Reyes. Vuelvo a desaparecer. Aquí veis cómo realmente están tomados tal cual de los relieves. Y luego en la parte superior vemos a un Rey de Reyes entronizado, junto a dos columnas que tienen los famosísimos capiteles de toros de no solamente Persépolis, sino el que tenéis en la fotografía real. Ese está en el Louvre y ese no es de Persépolis, sino de Susa, pero para que veáis es una cosa que es bastante relacionada con el mundo aqueménida, ¿no? Los toros. Y si volvemos un momentito para atrás, un segundito para atrás, no tan para atrás, aquí. Vemos también cómo la portada del cómic ya está dando muchísimo detalle al respecto de cuál es la línea narrativa y, por supuesto, quiero decir, nada de esto es inocente, todos estos productos quieren mandar un mensaje. Persépolis aquí se representa completamente destruida y el elemento de la ruina es muy importante. El papel de la ruina que rodea a Escandar todo el tiempo es fundamental porque es el foco principal de la narrativa. La ruina, el estado ruinoso en el que se presenta la ciudad, puede deberse a dos motivos. Uno, que se está copiando literalmente, aquí lo veis sobre todo con esta puerta, sucede, es tal cual, está tal cual, incluso las partes que le faltan, tenéis ahí hay una pequeña, en la esquina superior izquierda hay un fragmentito que le falta, que se ha desprendido, y en la portada del cómic que está igual, es el mismo fragmento, el que le falta. Entonces esto es una observación al natural y luego una intención bastante clara de preservar un mensaje, que es que Alejandro era un salvaje. Ya está, o sea, en el mundo literario iranio solo hay dos posturas alrededor de lo que hizo Escandar. Una de ellas es que fue un héroe de la talla de otros héroes que aparecen en la literatura épica, como podemos estar hablando de Fereidun, que es uno de los reyes del libro de los reyes, Garshasp, que es un héroe también de la tradición del zoroastrismo. Pues hay algunos que colocan a Alejandro como alguien también de muchísima relevancia y hay gente que no. Hay gente que piensa que Alejandro se podía haber quedado en su casa y haber guardado el paquete de cerillas antes de sacarlo en Persépolis. Porque, no lo he mencionado esto, acabo de darme cuenta, la destrucción de Persépolis no fue simplemente una destrucción, sino que fue un incendio. La piedra, además, esta es una piedra caliza que arde muy fácil, que podrá sorprenderos de la piedra. Es piedra, la piedra no arde, la piedra arde y además arde muy bien. Y esta piedra caliza todavía tiene marcas del quemazón, tiene marcas del quemazón y de hecho si algún día tenéis el increíble privilegio que es visitar Persépolis, lo veréis en ninguna de estas fotos se evidencia, pero os lo puedo prometer que he estado allí. Se nota muchísimo la mancha del fuego, son como unas rayas blancas, son como estrías blancas que se estiran y es bastante interesante porque es una evidencia arqueológica muy fuerte, ¿no? Vamos, entonces, las imágenes de Persépolis, como veis en este cómic, están muy basadas en los yacimientos arqueológicos y esto quiere decir que los artistas no solamente, bueno, no quiero decir con esto que al ser artistas locales, es decir, iraníes, tengan mayor acceso a los restos arqueológicos de Persépolis, porque todas estas fotografías yo las he sacado de internet y hay muchísima buena fotografía. Y los autores querían poner énfasis en el estado de ruina de Takht Jamshid y también es posible que esto se deba, que os he dicho antes que hay dos razones, y la segunda es que esto se debe a una mayor fácil conexión visual con su público. Horraq Studios sabe que la gente que lo va a leer son iraníes y que es mucho más sencillo conectar con imágenes que ya tienen arraigadas en su inconsciente cultural, como estas de aquí, como los toros de allá o como los representantes de las diferentes embajadas que van a hacer ofrendas.
Como os digo, esto podría considerarse contenido historicista más que histórico, porque no deja de ser una historia de ficción en la que nos muestra los sueños de Skandar y la tortura por la que pasa Skandar. Pero me parece muy interesante que se haya optado directamente por ir a la fuente original y copiarla. Copiar la fuente original. Y no digo copia, ojo, cuidado. No estoy diciendo copia como algo negativo, no es una cosa negativa. Es copiar un lugar arqueológico que tú quieres representar exactamente como está, porque contribuye a tu narrativa, contribuye a la narrativa que tú estás utilizando, que es la de presentar una Persépolis completamente devastada por la mano de alguien que tiene una reputación, vamos a decir, dudosa, por decirlo delicadamente, en el mundo iranio. No vamos a dar notas, quiero decir, esto no es un casting, esto no es un concurso, no quiero hablar de cosas que están bien o que están mal, pero sí que es cierto que este mensaje, ¿cómo os explico esto sin sonar particularmente estrambótica? Toda la narrativa tiene un mensaje detrás. No hay narrativa inocente. Esta, por ejemplo, lo que quiere es condenar la figura de Skandar. ¿Es bueno? ¿Es malo? No especialmente nada, sino que quiere poner de manifiesto una idea particular para que el público la vea desde su perspectiva. ¿Por qué digo esto? Que la narrativa no es inocente. Porque la narrativa no es inocente y todos los productos responden a un mensaje. Hemos hablado de Tahte Javedan y ahora vamos a hablar de uno de los productos de los que a mí más me gusta hablar, y no necesariamente porque esto sea algo bueno. Bachá, damas, caballeros y demás criaturas de la noche, con ustedes Assassin's Creed Odyssey. Quiero hacerme un disclaimer a mí misma, yo no voy a hablar de mecánicas de juego, yo no voy a hablar de nada que no sea estética y narrativa, porque personalmente soy una gran fan de la saga de Assassin's Creed, aunque yo me quedé más para atrás. Yo soy bastante más fan de la primera, del primero, que está basado en la novela de Lamut, de Vladimir Bartol. A mí el original me gusta muchísimo, y además Ezio Auditore es un señor que me cae bastante bien. Pero desgraciadamente Assassin's Creed Odyssey tiene un problema muy grande. Y es que Assassin's Creed Odyssey es muy orientalista. Muchísimo. Tiene una representación de los Aquemenidas que estéticamente quizá podríamos decir, oh, aquí ha habido research, aquí ha habido investigación. De hecho, pues por ejemplo, tenemos las imágenes de los capiteles, que los tengo aquí detrás, que están, la verdad es que bastante bien reconstruidos utilizando referencias arqueológicas reales, y allí arriba tenemos nada más y nada menos que a los inmortales del Palacio de Susa. Por cierto, sí, estos son los inmortales. No os preocupéis, que ya hablaremos de otros inmortales, porque cómo no vamos a hablar de esos otros inmortales. ¡Ay, qué ganas tenía yo de hacer esta presentación! Como veis, los vemos representados, además los vemos representados prácticamente copiados, es decir, tal y como son aquí arriba en esta imagen de uno de los edificios que aparece en este juego. A ver, no voy a hablar exactamente del Assassin's Creed Odyssey, sino de su DLC, de su contenido descargable, que es poco más que cuestionable en su representación de la dinastía aqueménida, o al menos en la forma en la que narrativamente aparecen los aqueménidas. Voy a ponernos otra imagen que también a mí me gusta muchísimo, porque me parece que... Uy, estoy en el medio. Desaparece Plumas. Como veis, estos son dos representaciones de una guardia especial de Jerjes. Ese que veis ahí tocándose la barbilla con aspecto reflexivo es Jerjes I, nada más y nada menos. Y los dos soldados que hay a su lado deducimos que son inmortales. Como veis, os he puesto al lado unos cuantos Lamassu, no solamente los Lamassu, sino que también os he puesto un ritón de oro y una de las, comillas, esfinges de Persépolis, para que veáis que hay muchos elementos estéticos que se han mantenido, y además a propósito. La curvatura de las alas, no solamente en los tocados que llevan tan altos, que están inspirados también, veis el Lamassu, veis los Lamassu tienen exactamente el mismo tocado, y además este es un tocado que lleva el Rey de Reyes. Es un tocado que también llevan algunos soldados descritos representados en las paredes de Persépolis. Y hay un detalle y un mimo bastante interesante en copiar cositas tan pequeñas como, por ejemplo, la forma en la que está hecha la barba. La barba del inmortal que tenemos allá más lejos, que se ve mejor, está copiando tal cual los pequeños puntos que tienen arriba, las primeras capas de lo que sería el pelo de la barba, y luego tiene
una suerte de plecas o plumillas más alargadas, así hasta el final de la barba. Es decir, a nivel reconstrucción histórica, la verdad es que lo han hecho bastante, es bastante decente y hay mucha referencia. Es decir, esto podría ser un tocado que se hubiera puesto Jerjes, esto podría ser una ropa que hubiera llevado Jerjes en su día. No obstante, Assassin's Creed tiene un problema muy gordo y es el tema de la narrativa. A ver, insisto que a mí ni Ubisoft me paga ni nada. Llama mucho la atención, si habéis jugado a este DLC, que todo ese esfuerzo tan grande que claramente se ha puesto en representar el universo de los iranios de la dinastía aqueménida, hemos visto la ropa, hemos visto la arquitectura, hemos visto la decoración, hemos visto muchísimas cosas. Es decir, aquí detrás de mí tenéis la evidencia de que ha habido un énfasis, ha habido un estudio exhaustivo de los originales arqueológicos para plasmarlo después en el juego. De hecho, Assassin's Creed en general, desde Assassin's Creed 3, se pride themselves. Se enorgullece bastante de tener una caterva de doctores en historia, historiadores, arqueólogos que los ayudan a hacer sus productos. Hasta ahí, fenomenal. ¿Qué ocurre? Que parece ser que todo el esfuerzo se fue a los artistas, porque cuando ya pasamos a lo que es un plano narrativo, digamos que la dinastía aqueménida, bien tratada, lo que es bien tratada... Uf. Y a mí este es uno de los primeros productos que me parece un poco peligroso. ¿Por qué? Porque probablemente estaréis pensando en otro. ¿Qué te digo? 300. Y me diréis, ¡oh, plumas! Pero 300 es muchísimo peor. 300 no es peor. 300 tiene una intención muy clara y 300 nunca jamás quiso ser histórico. No, 300 es muchas cosas, histórico no es una de ellas, dicho por el propio Zack Snyder. ¿Qué ocurre? Que Assassin's Creed, uno de sus argumentos de venta o uno de sus argumentos de calidad de sus juegos, de lo que le da calidad a sus productos, es la precisión histórica. Es el cuidado, el detalle, la atención a representar los procesos históricos. Todo dentro, por supuestísimo, del marco de la ficción y del marco de esto es un juego y aquí hay que hacerlo divertido y eso, que no nos quepa ninguna duda. Sucede, pasa y acontece que si a vosotros os gustan los aqueménidas, no juguéis este DLC porque la representación es terrible y desgraciadamente para mí, que esto sí que ya creo que a mí me duele ya de forma más personal, la peor parte se la lleva Jerjes. Porque... aparte de que, bueno, o sea, parece ser que la historia de Irán pues, no era como que tan importante. Es que, claro, ¿cómo os cuento esto sin que parezca que estoy yo aquí simplemente... Básicamente, Jerjes aparece como una persona muy cuestionable. Que entiendo que lo fue a ojos de los griegos. Claro que lo fue a ojos de los griegos. Es Jerjes. No obstante, esto sucede después de las guerras médicas y una vez ya está un poco la situación en el Peloponeso, digamos, calentita, ¿no? Es decir, aquí en cuanto los persas se dan la vuelta y dicen vamos a dejarlo estar, los helenos, espartanos, atenienses, tebanos, toda esa gente, empiezan a caerse a palos los unos a los otros porque parece ser que lo importante no era con quién te pelees, sino tener a alguien con quien pelearte. Y de hecho, la historia de... esto es un spoiler muy grande, pero en realidad no, porque eso es de verdad histórico. Jerjes fue asesinado. Y Jerjes fue asesinado, muy bien, Jerjes fue asesinado por una persona de la corte que se llamaba Artabanus. Y Artabanus no tuvo, parece ser, mayor motivo que querer asesinarlo que decir, porque es que yo creo que a mí la corona me sentaría muy bien. Yo creo que yo estaría mucho más guapo que tú con la corona puesta, así que vayamos, ¿no? ¿Qué sucede? Que Artabanus supuestamente estaba refugiado en Grecia, según este hermoso DLC que tengo detrás de mí, y en general la narrativa para con los aquemenidas es bastante desastrosa. Insisto que no salen bien parados y digamos que caen en uno de los más terribles clichés orientalistas, salud, que es el tema del tirano asiático, la tiranía asiática, ¿no? Ese caudillo que viene a robarnos la libertad, la democracia y todo aquello que nos hace ser libres. Ma non troppo. No, realmente no. Es decir, es muy interesante, de verdad, yo me podía pasar horas hablando de este DLC porque me parece increíble que, increíble en muy buen sentido, que mantenga una narrativa de
este es el enemigo porque por un lado es muy coherente, es decir, tú estás jugando desde la perspectiva de los Yunani, que son los griegos, tú estás jugando desde la perspectiva de los helenos y por lo tanto los iranios son enemigos. Pero sí que es verdad que salen bastante mal paraditos. Y a mí me parece que es muy interesante cómo compensar visualmente una construcción arqueológica tan bien hecha, tan bien hecha, con tanto esfuerzo, con tanta creatividad, porque a mí, por ejemplo, los uniformes de los inmortales, pues sabemos que no son así los uniformes de los inmortales, de hecho los tenéis aquí, vamos a verlos un rato, nunca es suficientes inmortales, la verdad, aquí los tenemos, pero están muy bien hechos, están muy bien traídos, con sus máscaras, heredando esta idea quizá un poco de The Punisher y 300. Pero luego realmente a nivel narrativo no se refleja el proceso histórico tal y como fue y también un poco de forma intencional. Y me explico, Assassin's Creed dice ser histórico, pero luego al final es un juego, no pasa nada. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que Assassin's Creed es como Age of Empires y como tantos otros productos, la primera patita que nosotros metemos en la curiosidad histórica cuando compramos un producto. Y ¿vosotros os acordáis cuando se anunció Assassin's Creed Valhalla? Que muchísima gente, que no tenía por qué saber esto, ojo, no tenía por qué saberlo, pero muchísima gente lo primero que comentó fue vikingos y sin cuernos, ¿a dónde vamos a llegar? Cuando la gente que nos dedicamos a la historia o a la historia del arte, lo que dijimos fue, hombre, pues ya era hora. Son cositas que permean en el imaginario colectivo y ahí se quedan como reales aunque no lo sean. Y por eso es tan importante la forma en la que representamos otras culturas y muchísimo más culturas que además sabemos que han tenido un rifirrafe histórico y cuya narrativa nos viene muy bien para establecer esta separación entre Oriente y Occidente. Si os preguntan o si alguna vez os hacen esta pregunta, ¿fue la batalla de Termópilas determinante para salvar Occidente? Les decís que Occidente y Oriente no existen porque eso es algo que nos hace muchísimo daño y no nos deja ver una realidad histórica muchísimo más rica, que es que, como comentaba antes, en cuanto los aqueménidas se vuelven a casa, los helenos se caen a palos los unos con los otros. No era una cuestión de defender Occidente no existía, pero el problema es que este juego sí lo plantea así. Plantea que hay una amenaza común que es la otredad, que son los aqueménidas, y es muy interesante que se mantenga ese discurso porque quiere decir que al menos hay una persona que todavía se lo cree. Peligroso si no sabemos de dónde viene. Es este elemento, insisto, orientalista, muy de finales del 19, finales no, en realidad, desgraciadamente, de finales, de principios, de medios y de inicios del siglo XX, tenemos que defender esta occidentalidad que nos hace mejores ante los enemigos asiáticos, cuando en realidad sabemos, porque sabemos, que el día a día era muchísimo más complejo. Los helenos y los iranios se mezclaban, se juntaban, había muchísimo intercambio y esto es una cosa que yo digo bastante, a la gente le gustaba estar viva y de hecho dedicaban más tiempo a estar vivos que a intentar matarse. Entonces, este tipo de discursos que muestran como un gran enemigo atroz, terrible, cruel y sobre todo autoritario y totalitario, nos hace muchísimo daño porque llegamos a comprender a las dinastías o a los procesos históricos de forma errónea. Y, por supuesto, no podemos hablar de entender mal un proceso histórico sin traernos lo que es la joya de la corona, lo que es el chiste mayor contado en cuanto a la estética aqueménida, pero aún así increíblemente interesante de analizar, que es la saga de 300. Yo esta vez me voy a dejar el cómic aparte, aunque lo vamos a mencionar, pero vamos a hablar de las películas, porque lo siento muchísimo, siento ser la que os diga que hay una secuela. Estamos hablando de 300 y 300, el origen del imperio, Rise of an Empire. Esto es que no se aguanta del chiste. Pero hay que darle un poco de cuidado, margen. ¿Por qué? Primero, porque yo soy la primera que fue a ver el cine 300 y aplaudí con las orejas. Dije, ¿pero qué es este despliegue de violencia, efectos especiales y sangre por todas partes? A mí me gustó. ¿Qué pasa? Que en ningún momento 300 quiso ser una peli histórica. 300 quiso ser una película de fliparse, de llegar al cine y hacer ¡wow! Y ya está, y nos reímos todos y no pasa nada porque te guste 300. No me van a quitar a mí el carnet de doctora ni de enología porque me gusta 300, porque pues esto es lo que es. Y a los productos hay que saber pedirle lo que nos dan. No obstante, es increíblemente interesante porque las dos películas, un poco más la primera, porque la segunda, madre mía la segunda, la vimos en Twitch hace bastante tiempo, hace como 4 años ya.
Y es que no hay por dónde, no hay por dónde, ¿vale? Pero, no obstante, es muy, muy interesante la estética que escogen para los Aquemenidas. A mí el que más me gusta es Jerjes, ¿vale? Esto probablemente la gente que ya esté acostumbrada a escucharme estará aburrida de oírme decir lo mismo, pero es que lo pienso. Hay que ser muy guapo, como guapo es Rodrigo Santoro, el actor que interpreta a Jerjes, para que te pongan esa pinta y seguir conservando cierta dignidad. Ahí tenéis varias fotos. Una es un clip de Rodrigo Santoro en la película con su outfit casual de la Met Gala para salir a rumbear con los amigos. Abajo tenéis uno que es todavía peor, que es el del cómic, es el Jerjes original del cómic. Y y al lado os he puesto arriba del todo una representación de Jerjes real, con su barba y su pelo largo rizado. Es muy posible que el pelo de Jerjes se pareciese bastante al mío, en el sentido de rizado negro, y si no era el suyo, pues había pelucas, no preocuparse. Y luego la representación de Jerjes que hay en Assassin's Creed. Y luego os he puesto la carroza porque ¿por qué no? Vamos a dejar una cosa meridianamente clara, ¿vale? Jerjes nunca se creyó un dios, los aqueménidas nunca se creyeron divinidades, y de hecho os contaré un detalle, que es que Jerjes parece ser, por las evidencias históricas que tenemos, que era de los 3 primeros aqueménidas, si contamos a Ciro, Dara y después a Jerjes, era uno de los más piadosos porque tiene muchísimas más inscripciones religiosas dedicadas a Ahura Mazda, a los Yazatas, al panteón zoroastriano, que era la religión oficial de los aqueménidas, que ningún otro. Es decir, Jerjes era una persona bastante devota para lo que son los estándares de la época. Y desde luego pues, no se creía un dios, pero 300 es perfecta porque reproduce exactamente ese estereotipo tan nocivo y tan orientalista, salud, que seguimos arrastrando de que del gigante asiático tirano, ¿no? Que viene a hundir, socavar y destruir los valores de un occidente democrático y libre. Y eso era lo que quería transmitir la película. Y lo hizo a las mil maravillas porque esa era su intención. Independientemente de que esto desease ser un producto histórico que no lo quería, era transmitir un mensaje, era nosotros somos Occidente, y además esto se escribió también, se produjo y se filmó en el contexto de la guerra de Irak, con lo cual todavía más fuerte había que reforzar ese sentimiento de nosotros, Occidente, somos los 300 espartanos, aguantando como valientes esa oleada de tiranía asiática que se nos está echando encima, y cuidado que aquí es donde empezamos a ponernos delicados, no solamente asiática, sino musulmana. Porque a pesar de que los iranios no tienen nada que ver con el Islam, porque estamos hablando de que esto ocurre en el siglo V, antes de la era común, faltan todavía, a ver, 400, más otros 400 son 800, casi 1000 años para que Muhammad tenga la revelación y aparezca el Islam como religión. Cuidado, o sea, estamos hablando de casi un milenio de diferencia. No obstante, esta asociación de orientalismo con el elemento musulmán opresor, contrario a los valores occidentales, es exactamente lo que describe y pelea por defender 300. ¿Que es indefendible? Por supuestérrimo que es indefendible, si esto es un chiste, pero es su intención y es lo que quiere representar. Aquí os he puesto varias cosas divertidas. Una, la estética, ¿no? Como veis, la estética aqueménida sigue reforzándose mucho en los leones y los toros. Y luego os he puesto los inmortales, porque a los inmortales hay que ponerlos, porque es que a mí esta mezcla entre Sub-Zero, Scorpio de Mortal Kombat, Ninja Gaiden, para los que tengáis más años que un bosque como yo, entendéis, ¿no? Por dónde va el tema. No hay ninguna intención, pero de vez en cuando se cuelan ciertas cositas, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí, que es la representación del león del Ritón, o esto es de la primera película. Esto es de la primera película y yo os tengo que enseñar. A ver, la primera película me dio muchas alegrías, me dio muchas alegrías, yo la he disfrutado mucho, la sigo disfrutando hoy en día cuando la veo, pero es que la segunda película, esto no hay por dónde cogerlo porque ni siquiera tiene sentido. Esto habla de la batalla de Maratón y Platea y la batalla habla de Artemisia de Cara también.
Esto es increíble y de hecho aquí os he puesto algunas referencias que de algún modo es ahí donde está Jerjes, supuestamente eso es Persépolis. Ya veis que tiene muy poquito que ver con la Persépolis que os he enseñado, pero bueno, pues hay detallitos, ¿no? Están las esfinges o están... bueno, lo que tiene detrás Jerjes ahora mismo, yo pensaba que eran toros antes, pero... le veo como un morrito de perro, de león, tiene ahí como si les hubieran limado los cuernos. No se ve nada más en la película, o sea, no hay ningún... Nada. Están las columnas rojas de los... No sé si las veis. Justo debajo, a ver si os las puedo señalar yo. Mira, aquí. Aquí, voy a echarme así. Aquí. Ahí están las columnas rojas de Persepolis, lo cual pues a mí no deja de llamarme la atención. Y luego esas dos bestias gigantescas que son, pues no sé... eso de allá, ese capitel partido, no lo sé. Pero 300, a mí me parece que es un producto súper disfrutable, pero siempre tenemos que verlo como con una pizcoretilla de sal de qué se nos quiere transmitir y, por supuesto, entendiendo que esto no es una realidad histórica y que no hubo tal gigante asiático, porque siempre recordemos, Bachá y espectadores, siempre recordemos que en el momento los persas se dan la vuelta, los helenos empiezan a pegarse entre ellos. O sea, nunca fue algo de vamos a unirnos contra el invasor. Vamos a unirnos contra el invasor mientras no nos paguen, solo un ratito, y luego ya vamos viendo, ¿no? Y por ya rematar, os traigo unas pequeñas conclusiones. Mira, os he puesto... Voy a desaparecer otra vez. Y es que quiero que veáis el tamaño de los capiteles de los toros, ¿no? Así os he puesto una imagen en la que aparece uno de los toros pasantes y luego el tamaño tan enorme que tienen. Y esos bloques que veis ahí que faltan, estos huequitos que tiene ahí, es porque ahí hubiera estado otra pieza. No sabemos si potencialmente de piedra o de quizá otro material, como podría ser marfil o metal que brillase, porque a los acamenidas les gusta el brilli, lo mismo que a mí. Son muy urracas. Conclusiones que podemos extraer. Primero, que sí que hay una estética aqueménida que descansa sobre todo en la referencia arqueológica de Persépolis, que hemos encontrado en Persépolis, y que tiene muchísima influencia con arquetipos visuales específicos. Véanse los toros, los leones y los edificios, las columnas y los elementos arquitectónicos, como los capiteles de los toros, o los capiteles de otras bestias mezcladas, como el pájaro mixto que hemos visto antes, o una vez más, los leones. Segundo, que esta estética no siempre va ligada a un rigor histórico de investigar qué fue detrás, qué hay detrás de todo eso, y que simplemente se presenta como un, bueno, pues esto es lo que había allí, lo cual no deja de ser interesante porque ya que te pones a hacer una investigación sobre... la arqueología, porque quieres representarlo en tu juego, tu cómic, tu producto, podrías también leer un poquito quién era esta gente y si los estereotipos son como nos los han contado o no son efectivamente más que estereotipos. Estamos mejorando, vamos mejorando, la verdad. Yo creo que reconstrucciones como la del Getty de Persepolis nos ayudan muchísimo a continuar creciendo y a continuar expandiendo una visión que cada vez tiene que ser más global del discurso histórico, sin arrastrar esos terribles preconceptos del orientalismo, llamando a beber yo, que todavía parece que no, pero tenemos arraigados en nuestro ser, y evidencias son tales como Assassin's Creed Odyssey o la propia 300, que 300 lo hace sin ningún tipo de tapujo y tira para adelante diciendo nosotros somos los mejores. Nosotros, cuidado, Beware, cuidadito con la gente que utilice el nos para hablar del pasado histórico. Si tú no estabas vivo, no hay nos que valga. Yo no estaba en las batallas de Termópilas y... asumo que ninguno de vosotros tampoco. Si era así, por favor, mandadme un correo porque tengo más de una pregunta que haceros. Pero en general, y bromas aparte, tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que estamos consumiendo y abrir nuestra mente a otras realidades históricas que hasta la fecha no han tenido muchísima representación y además están sujetas a una caterva de estereotipos nocivos que hacen que además el mundo sea increíblemente injusto por esta polarización entre Oriente y Occidente, que en realidad es un constructo que no es cierta y solamente beneficia a unos pocos. Os invito desde aquí a leer el que es todavía un magnífico libro, que es Orientalismo, de Edward Said, que lo podéis encontrar en cualquier biblioteca, en cualquier sitio, todos tus libros, Amazon, Casa del Libro, biblioteca local, donde queráis, y si os interesa el tema. Y yo, por mi parte, pues no puedo sino volver a agradecer a Sasa que me haya invitado. Espero que hayáis disfrutado escuchándome hablar de... Mira, me voy a subir para arriba. Para arriba.
Habéis visto, la magia del OS. Muchísimas gracias a la organización por invitarme a participar. Yo lo he pasado muy bien y espero que vosotros también hayáis disfrutado mucho. Como decía, yo soy Plumas y tengo un proyecto de divulgación bilingüe, en español y en inglés, y ahí tenéis pues todo el contacto, ¿no? Me podéis encontrar en Twitch fundamentalmente, pero también en Discord, en Patreon si me queréis echar una mano, y si queréis escribirme para cualquier cosa, ahí está el correo en la pantalla. De nuevo, Sasa, muchísimas gracias. Me hubiera encantado estar aquí en directo para poder responder vuestras preguntas o charlar un poco con vosotros, pero si algo nos enseñó una de las películas más influyentes de principios de los 90, que es Jurassic Park, es que la vida se abre camino, y como la vida se abrió camino, pues no me permitió estar aquí por circunstancias que no puedo cambiar. No obstante, espero que hayáis disfrutado muchísimo. Ha sido un enorme placer estar aquí con vosotros compartiendo la persoturra, la persocharla, y espero volver a veros pronto. Un abrazo muy grande a todos y, como se dice en persa, jodafes.